Bueno, pues hasta ahora habíamos estado viendo ejercicios en los cuales no había ninguna interacción entre el usuario y la aplicación. Es decir, la aplicación resolvía el ejercicio sin tener en cuenta los datos que pudiesen meterse por parte del usuario. Los ejercicios planteados para esta sesión ya sí lo tienen en cuenta. Es decir, vamos a tener cierta interacción entre usuario y aplicación. Y lo haremos mediante formularios. Formulario muy sencillo porque es la primera sesión para esto. Y bueno, si habéis visto los apuntes del módulo, existen básicamente dos formas de enviar los datos que introduce un usuario en un formulario, de enviárselos a la aplicación. Estas formas son bastante similares, son get y post, ¿vale? A mí me es diferente que en las tareas o en los exámenes uséis uno u otro. Yo uso post, ¿vale? Pero no hay ningún problema si alguien quiere usar get. Bueno, y lo primero que hay que explicar de esto es que mira, paso a ejecutar. Lo primero que hay que explicar es que al darle al botón de enviar, es decir, al darle al botón que está marcado con submit, cualquier valor temporal, cualquier variable, cualquier valor que tenga una variable dentro de nuestro código PHP se pierde. Se pierde porque esto lo que hace es, pues, cierra la pantalla actual, llama a otra y vuelve a recargarla. Al poner yo aquí en action, comillas, comillas, significa que llama al mismo archivo. Aquí podría poner otro, que ya más adelante veremos, pues, aplicaciones más complejas con varias páginas y tal, pero aquí está llamando al mismo, entonces parece que seguimos con lo mismo, pero no, hemos perdido todos los datos. Si yo aquí pongo... Dejarlo así, perdona, José, sí, dejarlo así en blanco es lo mismo que ponerlo de server PHP Shell. dejarlo... ¿Cómo dices? En el Action, he estado mirando antes que se Sí. podía poner entre las comillas, entre Entre las etiquetas de comillas, PHP. sí, entre las comillas se pone el archivo al que quieres que llame. Claro, pero se podía poner la etiqueta de PHP Echo server PHP Shell, que es como para llamar al No, mismo archivo. vale, para llamar, sí, sí, para llamar, sí, ¿Es pero lo mismo en este caso? sí, sí, sí. En este caso, eh, pues, en este caso sí, porque estamos en el index. Lo que no sé si estuviéramos fuera del index. Si yo estoy fuera del index, estoy, por ejemplo, en complementario.php y yo pongo action, comillas, comillas, de esta forma seguirían llamando a complementario. Pero de la forma que tú lo has descrito, a lo mejor vuelve a llamar al index. No lo sé, habría que comprobarlo. Vale, En todo caso, si estamos trabajando en el index, va a ser indiferente usar uno u otro. ¿Vale? vale. De la misma forma que si pongo aquí index.php, ¿vale? Hará exactamente lo mismo. ¿Vale? Sigue llamando el mismo. Lo que, lo que quería decir es que aquí el dato, por ejemplo, yo pongo $i es igual a... Bien, yo pongo esto y después pongo... Bueno, aquí para asegurarme sería... Y set, o mejor dicho, si no existe iset, ¿vale? Si no existe iset, lo creamos. ¿Vale? Escribimos, si no existe i, lo creamos a uno y lo escribimos. Y aquí lo amplío. Lo que quiero demostrar con esto es que
siempre está el 1. Y es que al darle a enviar, las variables locales, o bueno, cualquier variable que tengamos aquí en PHP, se destruye. ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos que tener controlado. Bien, luego la forma de trabajar con los datos que hemos puesto en el formulario va a ser, tanto si usamos get como si usamos post, va a ser un array asociativo. En el caso del get será $get, en el caso del post, $post, y en ese array asociativo los nombres de los elementos del formulario pasan a ser los índices. Es decir, yo pongo aquí echo $. Aquí lo veis que tenemos get y post. Y como buen array asociativo ponemos el índice entre comillas dentro de los corchetes y sería número. Entonces yo pongo aquí lo que sea y me va saliendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues normalmente cuando vayamos a trabajar con estos valores que recibimos, habrá que comprobar primero si lo hemos recibido o no, porque en la primera ejecución del programa no habrá ningún valor en post. Entonces, pues normalmente será recomendable hacer un if, set, post de lo que sea. ¿Vale? Vamos a verlo ya con el ejercicio 1. Es, el programa debe establecer un número entero entre 1 y 100, que se supone que el usuario no debe saber. El usuario irá escribiendo una caja de texto y tras cada escritura el programa le irá diciendo si el número buscado es mayor, menor o exacto. Bien. Como había dicho antes, el número lo establecemos, por ejemplo, el 78. El número lo establecemos nosotros directamente mediante el código. Y entonces ahora lo que hay que hacer es, en primer lugar, mirar si hemos recibido ese valor por el post. Y luego, cuando nos... ¿Sí habéis puesto algo? A ver. Sí, por favor, si queréis hacer alguna pregunta, usad el micrófono, porque es que si no me supone a mí cerrar es decir, cambiar el NetBeans por el navegador. Vamos a ver. Ahora ya digo, lo que tenemos que hacer es comparar. Bueno, la verdad es que puedo ahorrarme. Sí, podría ahorrarme aquí. Si yo le pongo i, por ejemplo. Y ahora voy comparando. Si i es menor que num, pues vamos poniendo el número buscado es mayor. Sí. Y la supondríamos menor. Y si no, pues no.
Vale, me está dando aquí. Se ve que no deja hacer eso. Y aquí me da otro error. El puntico. Va. Bien, era 78, le pongo aquí el 50, me dice que el número buscado es mayor, le pongo el 90, me diría que el número buscado es menor, si pongo el 78, aceptaste. Vale. Bien, respecto a qué podríamos hacer sin usar session, que ya he dicho que se verá dentro de 2 unidades, ¿cómo se podría hacer para que el número se creara de forma aleatoria y quedase establecido en todas las sesiones? Bueno, pues yo haría aquí lo siguiente, yo pondría buscado y le voy a poner read only. Creo que poniéndolo así se queda fijo. Voy a probarlo. Efectivamente, esto no puedo cambiarlo. En principio lo pongo read only y luego si quisiéramos hacer bien la aplicación, lo que habría que hacer sería ocultarlo, ¿vale? Usar el hidden. Bueno, entonces yo aquí bien, esto ¿cómo podríamos hacerlo? Yo pondría aquí sí. Si post de buscado está vacío, entonces de alguna forma tenemos que crear ahí ese valor. Vale, entonces aquí sí que le pongo lo de num es igual a ¿Se podría usar la función run? sí, sí. Sí, bueno, mejor run int, que yo creo que esta sí nos va a generar entre un entero, entre un mínimo y un máximo. Si le pongo entre 1 y 100. Con el run también va mínimo y máximo, creo. Pero ¿Sí? bueno, sí, no. Sí, lo que pasa es que el rand mínimo y máximo cogerá decimales, a lo mejor. Puede ser. No lo sé. Bueno, este parece... Vamos a probarlo, de todas formas. Bien. Eso sí, tenemos que hacer que este número se quede fijo para la siguiente vez. Es decir, que sea metido aquí. Yo lo que haría ahora sería... Vamos a ponerle enviado. Este va a estar también aquí.
Aquí vamos a distinguirlo de los otros dos. Voy a usar enviado para mandarlo al formulario. Claro, eso implica que el código PHP tiene que ir antes. Tiene que ir antes que el formulario. Y aquí en enviado, en value, volvemos a meter código PHP en el que simplemente pongamos echo num. A ver, porque esto, vale, esto nos lo crea, voy a poner 37. Ahora lo que tenemos que hacer es que en buscado, en value, también metamos código PHP y aquí ponemos si set $post de enviado vale, si hemos recibido algo por enviado, pues escribimos echo sí, $post sí, quizá debería partir en dos esto. Vale, se cierra comillas, pero me falta cerrar el código PHP. Yo creo que esto, voy a poner la etiqueta de aquí de buscado y enviado para que tengamos claro. Vale, enviado 81. Buscado no teníamos nada. Si yo le pongo 45, me tiene que decir ahora que el número buscado. Vale, y ya tenemos el buscado como 81, pero me sigue poniendo enviado. Vale, porque aquí tengo que decirle que si... Aquí se me olvidó decirle que si por buscado no encontramos, es decir, si por buscado por el contrario viene un valor, num es igual a $post de buscado. En realidad yo creo que podría hacerlo con una sola variable, con buscado, sin necesidad de enviado. Sí, yo creo que podría hacerlo así
hacemos, si buscado está en blanco, creamos el número. Si no, lo recogemos de buscado. Luego simplemente hay que volver a ponerlo aquí. Y lo podemos hacer con buscado. ¿No? Y yo creo que sería simplemente econum. ¿Vale? Ya tenemos ahí el... Yo creo que con esto sería suficiente. Vamos a ver qué tal va. Vale, tenemos el 63. Yo digo 23. Vale, se mantiene el 63. 34, el buscado es mayor. 89, el buscado es menor. 63, aceptaste. Vale. Y ese número, Sí, ese sí. número que se crea cada vez que accede al archivo. No, mira. O sea, no cada vez que le dé, sino cada vez que Mira accede. esto. Se crea la primera vez. ¿Vale? Cuando buscado está vacío, se crea en buscado. ¿Vale? Ahora ya se quedan 89. 23, se dice que es mayor. 89, aceptaste. ¿Vale? Y si yo le doy, otra vez creará uno nuevo. Vale. Hombre, lo suyo sería, una vez que acertaste, crearlo de nuevo. ¿Vale? Para que empiece otra vez el juego. Vale, perfecto. Entonces aquí, 34. El número buscado es menor. 8. Acertaste y ya empieza con otro juego que es el 70. Si pongo el 70, va cambiando. 34, no cambia. No cambia. 1, cambia. ¿Vale? Sería así, pero bueno, veis que es un poco, porque al fin y al cabo lo que hacemos es reenviarnos a una entrada del formulario lo que vamos recibiendo por el propio formulario. Y bueno, hemos tenido también que cambiar la estructura de que yo había planteado de poner primero el formulario, después el código, pues ahora se pone primero el código y después el formulario. Además de que hemos tenido que abrir código dentro del propio formulario. ¿Vale? Pues nada, ¿alguna duda respecto a esto? No. Bueno, pues pasamos al siguiente ejercicio. El usuario escribirá una posición en una caja de texto en el formato de los juegos del barco, por ejemplo, y tras cada escritura el programa debe mostrar una tabla de 10 por 10, poniendo la X en la casilla seleccionada y el guión en el resto. ¿Vale? Bueno, nuevo proyecto. También dice de usar ay, ¿qué he hecho? A ver, pues yo no. Vale, ahora. No, ahora. Bueno, a ver si me aclaro con esto. Bueno. Yo quería usar esto. Bueno.
Este le llamamos disparo, que están jugando el juego de los barcos. Y este de aquí ya no lo necesitamos. Y bueno, pues a ver si tengo alguna de esas que ponía yo la tabla por aquí. Y me ahorro también el código de la tabla. No. Ah, sí, esto sí lo tengo. Esto de aquí no lo necesitamos. Y por ahora vamos a poner que quede todo lleno de guiones. Vale, queda lleno de guiones y ahora es cuestión de hacer lo del disparo. Bien. Decía... Aquí no era. Bueno, decía de usar dos funciones que son OR y substring. Substring ya la hemos usado. OR es la que nos va a pasar de... Convierte... bien, nos va a dar el valor en ASCII de nuestro carácter. Bien, entonces, bueno, lo primero sería ver si somos capaces de sacar a partir de lo que nosotros escribimos en el formulario, de sacar la fila y la columna. A ver, ahora mismo no recuerdo en el juego de los barcos si las... Vale, sí, las letras son la fila y los números la columna. Pues vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es comprobar si se recibe del post hemos recibido, esto va a sonar un poco mal, pero bueno, si hemos recibido el disparo del post, en el post, y vamos a quedarnos primero con la fila, que es lo que designa el primer carácter. Entonces, voy a sacar la cadena a través del disparo y la letra será, tomamos la cadena, el primer carácter que es el 0 y del tamaño de 1, aunque bueno, según las especificaciones de ORT, tomaría solo el primer carácter, es decir, que a lo mejor no necesitaríamos sacar la subcadena, pero bueno, así queda mejor, sacamos la subcadena, en la L tenemos exclusivamente la letra que nos va a indicar la fila, y bueno, nos devolverá un carácter, perdón, esto sí, en L tendremos un carácter si hacemos echo OR de L, veremos que esto nos lo ha cambiado un número. Si usamos
¿Habéis trabajado con el ASCII? No, no. No. El A, creo que era, el A mayúscula creo que es el 65. O el 90, sí, el 65. El A minúscula es el 97. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a suponer que el usuario está metiéndolo bien, lo está metiendo en mayúsculas. Con lo cual, para sacar la fila, si la fila tenemos en cuenta que van entre el 0 y entre el 0 y el 9, pues la fila será por BSL menos 65. De la forma que yo pongo A y estaremos metiendo la fila 0. Yo pongo B, la fila 1. Y así hasta la J, que es la fila 9. ¿Vale? Con eso ya tenemos la fila. Y ahora nos queda tomar la columna, que lo haremos también con un substring. Sí, bueno, hago copia-pega. Sería 1 y aquí le ponemos tamaño 2. Tamaño 2 porque podemos llegar a poner un 10. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si esto nos escribe bien. La fila y la columna. Lo pongo aquí a 10. Ah, perdón. Perdón, hay que restarle 1. Hay que restarle 1. Porque las columnas van del 0 al 9. ¿Vale? El contador que yo tengo aquí, los contadores que yo tengo aquí van del 0 al 9, no van del 1 al 10. Por lo tanto, si yo pongo J8, me tiene que dar ahora 9, 7. Efectivamente. C3, por ejemplo, me tiene que dar 2, 2. Vale, pues ya lo tengo. Ahora simplemente es cuestión de aquí, en el momento que nosotros dibujamos el carácter que va dentro de la celda de la tabla, aquí poner un if, que cuando coincida y que es la fila, coincide con la fila, y J, que es la columna, coincida con la columna, en ese caso hacemos echo. ¿Qué carácter pedía? Ah, la X mayúscula. Y si no, pues... Y si no, escribimos la X. De tal forma... A ver. A ver, me ha salido esa. Me ha salido esa porque no he tenido en cuenta el ISEC. Vale. No he tenido en cuenta que no puede, que puede no venir nada. En ese caso, lo que debería hacer es columna, por ejemplo, es igual a menos 1. Fila es igual a menos 1. Eso me asegurará que no coincida. ¿Vale? Y me sale todo guiones. Ahora yo sí pongo A10 y me lo pone aquí. J8
se viene aquí. C3 tiene que ser esta. Aquí la vemos. Vale, y ya, pues, el eco este lo puedo quitar, puesto que está todo funcionando correctamente. Bien, ¿alguna duda? Sí, prácticamente todo. ¿Sí? No, si lo puede explicar un poco desde el principio así que me ordene un poco, te lo agradezco. Vamos a ver, pero ¿qué es lo que no entiende? ¿Cómo se pasa el dato mediante el formulario del post? ¿Eso sí lo entiendes? Sí, sí, eso sí. Vale. Entonces, digamos que la parte que no entiendes es esta. Efectivamente, sí. El trabajo con las cadenas, ¿no? Eso. Vale. En lo que consiste un disparo del juego de los barcos, eso sí lo habrás jugado alguna vez, ¿no? Sí, sí, ya tengo ya mi edad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, nosotros metemos una cadena de texto, que además es muy corta, de 2 o 3 caracteres. A1, C2, tal. Entonces, dentro de esa cadena tenemos que separar la columna de la fila. Bien. La columna viene en el primer carácter. Sí. ¿Vale? Y por eso hacemos esto de aquí. Ah, vale. La En posición, L, en L metemos el primer carácter. Si yo pongo A10, L estará la A. sí, ¿Vale? es el primer carácter de la cadena y puede tener Sí, un dígito, ¿no? O sea, un sí, carácter. sí. Por eso es. El Vale, 0 es porque es el primer carácter. sí, Luego, ORT lo que hace es que ese carácter me lo pasa a un número siguiendo el código ASCII. ¿Vale? El código ASCII es un código que establece para cada carácter un número. sí, eso sí, sé lo que es. Vale, las letras mayúsculas están a partir del 65. Significa que el 65 tiene el valor ASCII, perdón, que la A mayúscula tiene el valor ASCII 65, la B mayúscula 66, Vale, la C 67, tal. Entonces, si yo quiero sacar la fila, y como la fila, el valor de las filas en la tabla que yo estoy construyendo va de 0 a 9, porque cuando es 10 ya se sale, sí, eso equivale a que A tendrá que ser igual a 0, B tendrá que ser igual a 1, ok. así hasta que J sea igual a 9. Sí, ordenar ¿Vale? la tabla. Entonces, eso lo consigo restándole al valor ASCII, le resto Menos 60. 65 para que empiece desde cero. Vale, Efectivamente, sí. Hombre, a todo esto, para hacerlo bien, habría que poner aquí comprobadores de si hemos metido una letra mayúscula y tal. alidarlo, pues, En el momento que yo aquí le meta una letra minúscula, un número, o le pongo una coma o un espacio tal, ya todo esto no ya, vale. se ¿Vale? entiende, sí. Bueno, Vale, esa es la parte que no entendía yo, lo de fila, lo de la variable fila, sí. que Y no luego en columna me quedo con los dos caracteres de la derecha. Es decir, sí, empiezo en la posición 1, la posición 1 realmente es el es el segundo 2, carácter. sí, la segunda posición, sí. ¿Vale? Y entonces aquí lo que hago es que me quedo con lo que hay en el segundo y el tercer carácter, que es el número. Porque puede haber 10, que es lo que has dicho, y le quitas uno para ordenar Claro, la tabla. le quito 1 porque nosotros en el juego de los barcos jugamos entre 1 y 10, no jugamos entre 0 y 9. Sí, Entonces, como aquí tiene que ser entre 0 y 9, pues bueno, y con esto ya tengo la fila de la columna. Lo único que tengo que hacer es, cuando esté recorriendo la tabla, cuando vaya a escribir el guión, en una casilla, comprobar si esa casilla se corresponde con el disparo. Es decir, si la fila que estoy dibujando en ese momento y la columna, es decir, la J que estoy dibujando en ese momento, se corresponden con la fila y la columna del y la disparo. columna. Y si es así, pongo la X. Y si no, pues sigo poniendo guiones. Luego, quedaría por añadir esto de aquí, que me he dado cuenta a posteriori, que cuando yo reinicio, Sí, yo hago aquí un iset, un if iset, sí, ¿vale? Para tomar el valor que manda el formulario, pero si el formulario no mandaba ningún valor, claro. fila y columna valen 0.
Con lo cual me ponía la X en la casilla A1. Entonces, para que no me ponga la casilla, la X en la casilla A1, lo que hago es que saco el disparo fuera del tablero. Fuera del tablero. Sí. ¿Vale? Vale. Gracias. Vale, no, está muy bien que preguntéis las dudas porque realmente estamos para eso. ¿Vale? Bueno, pues pasamos al tercer ejercicio. Y una cosa, José, la función iset se debe utilizar siempre en la variable $post. Si vamos a trabajar con $post, antes tendremos que comprobar si hemos recibido algo. Es decir, yo aquí estoy comprobando si estoy trabajando con $post disparo. Entonces, antes de ponerme a trabajar con él, tengo que comprobar si he recibido algo. Porque si no he recibido nada y me pongo yo aquí a hacer cosas con eso, pues lo que puede salir de aquí es una aberración. Vale, es una comprobación. Bueno, piedra, papel, tijera. Mostraremos 3 botones. Vale. Vale, tenemos 3 botones. En este caso, en esta... Bien, en este caso, este ejercicio lo pongo para que nos salgamos del típico ejercicio de un formulario con un botón y una o varias cajas de texto. No, aquí vamos a necesitar varios botones, lo cual implica varios formularios y no va a haber, en teoría, no va a haber caja de texto. ¿Vale? En teoría, porque yo sí que la voy a poner después. Bien, voy a copiar esto. ¿Habéis probado a hacerlo? No, yo no llego. Intento hacer primero, luego el segundo y me queda. Si buscamos la filosofía que he seguido yo en los otros ejercicios, pues te puedes liar mucho, pero luego en realidad es muy sencillo. Y es que lo que tenemos es que, a ver, lo que tenemos que hacer es poner 3 formularios. Y le ponemos juego. Value, a este le ponemos 0. Y le ponemos porque claro, pedía expresamente 3 botones. Pues yo lo que hago es lo siguiente. Qué cosa más rara me he hecho. Porque no tengo el de cierre de formulario. Nada más que aquí. Vale, ahora sí. Bien, si yo ejecuto,
A ver si ahora sale ya con... Vale. Yo lo que voy a tener es aquí los 3 botones. Y estos botones, en el caso de piedra, enviará un 0, en el caso de papel enviará un 1 y en el caso de tijera enviará un 2. Y lo que ahora tengo que comprobar... Bueno, tengo que crear el juego de la máquina, que lo hago... Le voy a llamar M, pues ya que tengo el random y este que hemos visto que funciona bien, también lo hago entre 0 y 2. Y pues ahora hay que comprobar las combinaciones. Yo lo primero que haría sería, si M es igual... Bueno, claro, lo primero, el ISET. ¿Vale? Comprobar si hemos recibido algo por el post. Y en los 3 formularios se envía un valor que es juego. Vale, y lo que voy a hacer es que juego lo pongo en otra variable más corta para que sea más fácil trabajar con ella, porque aquí vamos a tener que hacer unas cuantas comprobaciones. Y lo primero que haría sería comprobar si hay empate. Y aquí, pues bueno, voy poniendo... Esto es para que salga también en caso que haya habido empate. En el último no le pongo if. Tijera. Voy a ponerle una línea aquí en blanco. Vale, empate a piedra y lo de aquí empate a papel. Vale, vemos, de vez en cuando lo marca, al menos vemos que sí, empate a piedra, para tijera. Vale. En teoría eso tiene que funcionar bien. Ahora vamos a ver las posibilidades de ganar. Vamos a ver el usuario. Si el usuario juega piedra y la máquina juega tijera, que es el 2. Vale. Y ahora es cuestión de ir viendo las combinaciones. Son 9 combinaciones en total. El usuario juega uno, que es
Sí. Me dan 2 minutos para que acabe, pero bueno, hago 2 o 3 y que se vayan viendo. En el J, si el usuario juega papel y la máquina juega piedra, pues papel sobre piedra. Y ahora ya es cuestión de ir copiando esto. Vale, el 2, la tijera gana sobre el 1. Y ahora, pues bueno, tendríamos que copiar esto para hacerlo al revés. Y aquí cambiamos el 2 por el 0, el 0 por el 1, el 1 por el 2. Y yo creo que ya con esto cubro todas las combinaciones. A ver, piedra, ganaste, piedra sobre tijera. Empate a piedra, ganaste, perdiste, papel sobre piedra. Y empate a papel, perdiste, tijera sobre papel. A ver si me sale una de ganar. Aquí ganaste, papel sobre piedra. Empate a tijera, perdiste y ganaste. Es decir, está cubriendo todas las posibilidades. Aunque quedaría, para hacerlo mejor, en lugar de read and only, ponerle hidden. ¿Vale? Para que se quede escondido. Funciona igual, aunque esté escondido. Y si además les quitamos los PRs para que aparezcan los 3 botones juntos, pues yo creo que va a quedar mejor. ¿Vale? Bueno, pues algo así. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? Una pregunta, ¿se Sí. podría añadir una imagen en vez de colocar el texto de papel, piedra y tijera? Una imagen y que la imagen haga de botón. Efectivamente. Sí. Pues yo creo que sí, pero bueno, eso ya es cuestión de HTML, que yo con el HTML lo manejo. Entonces ya no sería desde PHP, sino desde HTML. Claro, tú date cuenta que todo esto de aquí que estoy trabajándolo, esto ya es el HTML. Pero ¿No? me refiero o sea, yo la imagen sí la añades con HTML a la web, pero para añadirla al botón, para que Sí. el PHP, o sea, el formulario lo coja, digamos que habría que hacerle una relación de la imagen que tiene de HTML al PHP, ¿no? A lo mejor es más JavaScript que otra cosa. Yo creo que con HTML también se podría, que es cuestión del formulario hacer que... Pero después habría que hacer un evento para que cuando pulsaras te cogiera la acción, porque si no, Sí, pero porque tú estás hablando ya de JavaScript. claro, con JavaScript yo creo que es más fácil. Sí, probablemente.
Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues nada, sí que ya me reclaman. Me imagino cómo has estado haciendo hasta ahora que pones los ejercicios, ¿verdad? Sí, esto mañana Una está, vuelta. ¿vale? Mañana está ya publicado. Lo único que meterle comentarios. Nada, ¿Vale? cuando usted pueda. Muchas Vale. gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Adiós, buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego, buenas tardes.